prácticas pedagógicas. En un primer momento se llamaba práctica profesional, pero nos dimos cuenta Dani, que, ¿sí? Perdón. pero todavía no estamos transmitiendo en vivo. Ya, pero podemos comenzar igual nomás, ¿cierto? Ah, ok, o sea, si tú quieres, no hay problema. Ya. La idea es que se Perfecto. vea desde el inicio, ¿no? Sí, lo que pasa es que quería contarles primero cómo surge esto a los chiquillos y chiquillas. Entonces, Ah, ok. cuando tú me Si avises, quieres, ahí ya damos inicio formal. es que yo empiezo a cargar y en cualquier minuto que se carga, se lanza. O sea, no es como que yo estoy lista para poder hacerlo, pero se demora un poquito, no sé, fracción de Ya, segundo. ya, entonces mejor esperemos. Esto es como una Solo por actuación, eso. es como una actuación. Sí, para que no salga mal la actuación en vivo. Sí, Espérate. actores y actrices. Ya, ahora está cargando, así que en cualquier minuto iniciamos. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, ahora sí, muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este, como les comentaba, cuarto conversatorio de prácticas pedagógicas, que en un inicio habíamos dicho, lo habíamos denominado prácticas profesionales. Nos dimos cuenta que esta necesidad de conversar y de intercambiar experiencias junto a profesores en ejercicio era necesario para todos aquellos niveles que van a enfrentar a partir del segundo semestre sus procesos de práctica, ¿ya? Y por eso que ya hicimos un primer conversatorio para los estudiantes de quinto año, otro para cuarto, y ahora, por supuesto, con ustedes, chicos y chicas de tercer año de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Eh, y también contarles que tuvimos un conversatorio con estudiantes de escuela para quinto año, que por motivos obviamente obvios de estar conversando con menores de edad, lo cerramos un poquito, pero esperamos prontamente poder tener la oportunidad de tener esas experiencias. Bueno, contarles entonces que este conversatorio es el cuarto conversatorio de prácticas pedagógicas denominado Los desafíos de la enseñanza y el aprendizaje de la historia, la geografía y las ciencias sociales en tiempos de pandemia. Una conversación con docentes de escuelas de nuestro país. El objetivo de esta actividad es poder conocer las experiencias de docentes de historia, geografía y ciencias sociales en relación a la implementación de la enseñanza y el aprendizaje a distancia en tiempos de pandemia, con la finalidad de crear un diálogo con estudiantes de tercer año de Pedagogía en Historia de nuestra universidad para aproximar el trabajo de aula a las futuras experiencias de prácticas pedagógicas virtuales, que en un primer momento van a ser así. Bueno, y tenemos a 3 invitadas el día de hoy que nos acompañan. Aprovechamos de agradecer a todas y todos aquellos profesores que han podido participar de estas instancias. Hoy día contamos con la presencia de la profesora Paula Carreño Cáceres, profesora de Historia y Ciencias Sociales y licenciada en Educación de la Universidad de Santiago de Chile, que actualmente trabaja en el Colegio Castel Gandolfo de Padre Hurtado. También contamos con la presencia de la profesora María José González Jara, profesora de Historia y Geografía y Ciencias Sociales y licenciada en Educación de la Universidad de Santiago de Chile, y que actualmente se desempeña en el Liceo República de Grecia de Talagante. Y también nos acompaña la profesora Nicole Collante Basáez, profesora de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile, y que actualmente trabaja en el Colegio Arzobispo Crescente Rasuris de Puente Alto. Bien, como pudieron darse cuenta, ¿cierto? Nuestras 3 profesoras que nos acompañan el día de hoy son egresadas de nuestra casa de estudios, ¿verdad? Y por tanto esta actividad no solamente contribuye a su propia formación, sino que también a profundizar los vínculos con nuestros egresados y egresadas de la carrera. Bien, les voy a explicar la estructura de este conversatorio, que va a tener una primera parte de exposición de cada una de las profesoras en el orden que las presenté. Cada una de ellas va a disponer de 15 minutos para poder abordar la temática de este conversatorio, ¿verdad? De forma consecutiva, y en una segunda ronda
vamos a tener la posibilidad, ¿verdad?, de poder plantear nuestras interrogantes, comentarios a través de la plataforma del chat de Zoom. La profesora Jennifer Carrasco, que nos acompaña hoy día, tutora de práctica profesional de nuestra carrera, será la encargada de tomar las palabras para que luego se vayan desarrollando cada una de las preguntas. Pedimos tanto a las preguntas como a las respuestas ser lo más concisas y acotadas posible, para así poder tener la oportunidad también, luego de ir a Facebook Live, para poder atender a las preguntas y comentarios también del público que nos acompaña por esa red social. Aprovechamos de saludar hoy día también a Lorena Rojas, la coordinadora institucional del área de vínculo con la escuela de la UNIE, USACH. Y también le damos la bienvenida a la profesora Carolina García, jefa de carrera de la Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Y también saludamos muy afectuosamente a la profesora Lucía Valencia, ¿cierto?, directora del área de innovación educativa y profesora también de su módulo de quinto semestre, y coordinadora del módulo además, y profesora de algunas de nosotras que estamos aquí hoy día, ¿cierto? Así que tenemos harto vínculo ahí. Bueno, esperamos de todo corazón que podamos atender a muchas de las necesidades formativas que tienen nuestros profesores en formación a través de esta actividad. Así es que damos comienzo a este momento, a este grato momento, y vamos a dejar entonces con ustedes a la profesora Paula Carreño, que va a partir su presentación. Le recuerda tu micrófono. Ya. Ahí estamos, ¿se está viendo? Sí. Ya, muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, un placer poder compartir esta instancia con todos los presentes. Es muy emocionante volver a la casa estudiantil, a mi querida universidad, aunque sea de esta forma. Así que para mí de verdad es muy emocionante, y supongo que para todas las profesoras que vamos a exponer ahora. Yo a esta presentación le voy a denominar Educación Histórica Emotiva como experiencia de transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a lo largo de toda mi presentación en realidad se va a vislumbrar o se va a ver reflejado el por qué le puse o le denominé así. Partamos por lo básico, ya, mi nueva realidad. Mi nueva realidad es que, obvio, me están viendo, soy mujer, soy mamá de mi hijo que se llama Antu, que es un preescolar de 5 años que está en prekinder en el mismo colegio en que yo trabajo. Soy esposa de médico del servicio público. Soy profesora este año de historia de séptimos, octavos y cuartos medios, profesora jefe de un cuarto medio, y trabajo en el Colegio Castel Gandolfo, que es un colegio de 850 estudiantes aproximadamente, ya, cuyo ingreso familiar es medio alto, según las pruebas estandarizadas, ¿ya? Y yo vivo lejos del colegio, ¿ya? La mayoría de los estudiantes están en Padre Hurtado, viven en Padre Hurtado y en la ciudad satélite de Maipú, pero yo vivo en la comuna de San Miguel, y puse entre paréntesis departamento para que se entienda toda la realidad y mi nueva realidad o mi nuevo contexto, ¿ya? Entonces, a todo lo anterior se suma, además de eso, de que también tuve COVID, ¿ya? Y estuve esta enfermedad, ¿cierto? Digamos, con todo encima, ¿ya? Siendo esposa de un médico, siendo mamá, siendo profesora de historia, las clases por Zoom, etc. Mi nueva realidad, me encanta este dibujo porque siento que refleja esto que he vivido por mucho tiempo, no solo ahora en contexto de pandemia, que es hacer muchas cosas al mismo tiempo, y que es lo que nos pasa a la mayoría de los que somos profesores y profesoras, pero ahora encerrada en 4 paredes. Entonces, si ya siempre uno tiene alma de pulpo siendo profe, haciendo 1000 cosas a la vez, ahora en pandemia es lo mismo, pero en un marco que se llama departamento, ¿ya? Entonces, todo eso sumadole a un niño de 5 años, ¿cierto?, que está ávido de aprender y de conocer el mundo. Mi nueva realidad es esta. Este es mi curso, cuarto medio A, ya el primer día de clase, y se transformó ya en esto, en que es el mismo curso, comillas, con los mismos integrantes, pero ahora nuestra relación se basa en este contexto vía clase Zoom, ¿ya? Tanto de las clases de historia como de consejo de curso. Y mi nueva sala de profesores ya no es con los colegas al lado, sino que es el comedor de mi casa, ya que adapté
me traje un mueble para poner todos mis implementos, mi calendario, que si notan y son detallistas, se podrán dar cuenta que están con distintos colores las clases que son mías, las clases que son de mi hijo, porque está en pre-kinder, como les decía, y también están los turnos de mi esposo, que es cuando él se ausenta. Y todo eso en paralelo, ¿ya? Y ahí está el horario que yo tengo, del horario, digamos, de las clases, los talleres, el consejo de profe, etc. Pues bien, pensando en cómo plantear esto, me di cuenta de que una cosa fundamental para mí ha sido llevar a cabo desde que soy profesora, desde que egresé, incluso desde antes, es, no sé si llamarlo como conceptualmente así, pero es la educación emocional. Me motiva mucho el hecho y me mueve el hecho de ser profesora de historia, obviamente, que es lo que amo, pero también soy una convencida de que en base a las emociones, en base al amor, en base a la entrega sin interés, uno puede lograr que los aprendizajes sean mucho mejor. Y ante eso tenía un gran desafío, porque si bien siempre he tratado de llevar esta bandera de lucha donde muchas veces incluso es mal mirado a veces por algunos profesores que son más academicistas respecto a esto de lo importante que son las emociones, el escuchar a los estudiantes, el dar espacio para llorar, para sentir, etc. Dije, mi desafío es cómo esto lo mantengo estando en pandemia. Y ahí es difícil, porque finalmente las emociones se tocan, se viven, se palpan, se sienten. Entonces, ¿cómo mediante un computador yo puedo transmitir o mantener ese lazo y esta educación emocional que siento que es súper necesaria? Finalmente, el no olvidarnos que somos personas, tanto el que enseña como el que está aprendiendo. Entonces dije, tengo que idear algo, y ese algo fue el poder, digamos, diseñar distintas herramientas o distintos objetos que me permitieran a mí mantener el contacto con los estudiantes, tanto la jefatura como con los distintos cursos que yo hago clase. ¿Ya? Entonces, aquí está una muestra bien humilde, digamos, de los distintos recursos que yo he utilizado y que gracias a las redes sociales, al WhatsApp, al Instagram, al WhatsApp que tengo con mi curso, le hago llegar esto, haciéndolo sentir que en realidad estoy con ellos pese a la distancia. Entonces, he tratado de estar presente en los momentos que yo considero que son relevantes, desde el conejito de Pascua, aunque son grandotes, hasta el Día del Niño o incluso el Día del Estudiante, ¿ya? Con colaboración siempre de los papás. Los papás también me ayudan a mí a hacer los videos, darles motivación, hay momentos en que yo noto que el ánimo está más bajo, entonces vamos creando estas instancias donde trato de mantener este concepto de la emoción, pese a que, insisto, es súper difícil, ¿ya? Entonces, mensajes de repente, incluso recuerdo en una clase llevar al límite mis propios, digamos, mis propios límites personales, y en una clase incluso canté, ya, obviando que no canto bien, obviando que soy muy vergonzosa, siendo profe soy muy vergonzosa, y claro, uno cuando es profe se transforma, pero llegué al límite de cantar una canción completa a los cuartos medios un día, y es porque me nació y era una canción que trataba esto de la emotividad. ¿Ya? Entonces, bueno, acá hay una pequeña muestra de esta bandera de lucha que yo siento que tenía que ser consecuente con lo que yo pienso de que las emociones son súper importantes para poder enseñar historia. Así que fui obviamente haciendo distintos objetos, distintas cosas y estando constantemente presente. Ahora el punto era cómo utilizo yo en pandemia en mi nuevo contexto de 4 paredes. ¿Cómo hago que sea significativo finalmente lo que trato de enseñar en historia, ya en los contenidos mismos de historia propiamente tal? Y obviamente, por una parte, mi banderita de lucha de las emociones, y lo otro era, bueno, hay que apechugar, hay que transformar esta realidad, hay que llevarla a cabo, hay que concretarla, y para eso me propuse con lo que tenía, llevar a cabo el desafío de tratar de hacer las clases como las hago o intento hacerlas en presencial, que es usar mi encanto natural digamos, de estar siempre alegre, del cariño, del afecto, el abrazo, etcétera, pero además obviamente complementar con objetos y cosas que permitieran mantener la atención de los chiquillos. Las clases en mi colegio son de 45 minutos, yo tengo 2 horas de clase, o sea, 2 horas de 45 minutos a la semana por curso, ¿ya? Y por lo tanto tenemos nosotros Zoom, trabajamos con la modalidad Zoom, el Zoom es pagado por el colegio, todos los profesores tenemos el Zoom, y en base a eso uno tiene que planificar.
Ya uno tiene que planificar y a veces incluso me queda corto el tiempo, como para los profesores somos súper buenos para hablar, para irnos en la profunda de repente, incluso salirnos como por las ramas, pero ahí me la arreglo y trato de utilizar los recursos que tengo en casa, ya desde hacer cintillos griegos con los materiales que tengo, desde usar los souvenirs que están ahí bajo el título, que son recopilación de cosas, de recuerditos de viaje y de estudiantes que me han traído cosas, mapas que tenía y que los coloqué, esta maqueta que me compré porque he tenido que invertir. Con todo eso implica invertir en recursos que yo siento que me van a servir a mí, que van a servir ahora y en un futuro también. Y también tratar de mantenerme, comillas, en la vanguardia respecto a la preparación de las clases. Es decir, he invertido dentro de lo que he podido y mis recursos me lo permiten en literatura para poder estar con la lectura actualizada, sobre todo para los cuartos medios del diferenciado. Y también he echado mano a la creatividad. Ya he transformado, quizás siempre he sido creativa, pero he transformado esa creatividad en una creatividad que se ha tenido que adecuar a la pandemia. Y una de las cosas que ha sido complicada ha sido enfrentar el hecho que los estudiantes por Zoom son retraídos, no siempre participan, a veces no les vemos las caras. Eso es muy complejo. ¿Ya? Y para eso diseñé estas paletitas que vi una vez en unas colegas de enseñanza básica con los números de lista, ya donde aparecen ahí los distintos números de lista y claro, efectivamente, así como para no obligarlos, porque no me gustan las cosas impositivas, entonces ya aparece la paletita con el número de lista, y en primera instancia teníamos los cursos mezclados, después los dividimos en A y B, entonces si salía el 12 era, ya, habla el 12 del A y el 12 del B, y así sucesivamente. O también, cierto, esto que están viendo ahí en la imagen, que es un reloj de arena que también me compré todo en ofertas, oye, se encuentra de todo en internet, es maravilloso, ¿ya? Y que es un minuto para hacer como la cosa como más interactiva y mantenerlos despiertos, recordando que lo mismo que yo viví, están viviéndolo las familias de mis estudiantes, COVID, trabajo, niños solos, de repente se cae la conexión, un montón de factores. Y también otra de las cosas que, además de estos instrumentos y las cosas que me han motivado a llevar a cabo estas clases y tratar de mantener a los chiquillos, más que retengan contenido histórico, es que ellos se motiven como, digamos, a vivir este contexto de incertidumbre, ¿ya? Entonces, la motivación parte por casa, siempre he creído lo mismo. Entonces, cada vez que hacemos trabajo, que yo planteo un trabajo, si cuando estábamos en el presencial lo hacía, ahora me propuse, como sea, y a los costos que sea, hacer yo los trabajos también, para yo sacarle esta foto que ustedes están mirando, y podérselas proyectar a los chiquillos en los PowerPoint, que es la principal herramienta que yo uso, para que ellos vean cómo sí es posible hacerlo, ¿ya? Y cómo la profesora está ahí, comillas, perdonando, ¿cierto?, el lenguaje coloquial, apañándolos también en la misma. Entonces, si esta política la tenía antes, ahora la he profundizado. Ya la he profundizado en el sentido de, no sé, digamos, de que sea como un ejemplo a seguir, comillas, y una motivación, pues el profe motivado motiva el doble, ¿ya? Y ahí hay otro ejemplo también que utilicé para el taller de PSU de Historia, para los chiquillos ahí tratando de apañarlo en esto de la simultaneidad de los tiempos universales y la historia de Chile. Bueno, y aquí está el recurso que yo más uso, que es el uso del PPT. Yo no soy una experta en tecnología y la verdad es que soy un poco reticente a demasiada tecnología. Ya me he ido actualizando de a poco a petición de mis mismos estudiantes. Antes no tenía Instagram y me dijeron mis mismos estudiantes, ¿cómo no tiene Instagram? Entonces ya me hice Instagram y ahora resulta que soy adicta a las selfies. ¿Ya? Y aprovecho eso para poder ir incorporando, digamos, cosas a mi cotidiano y a mi ser profesora. Pero, claro, me sigo basando en el PowerPoint que conocí siempre, solamente que tratando de integrar en este PowerPoint, que a lo mejor puede ser muy básico, distintas herramientas que permitan obviamente evidenciar los contenidos mismos. El PowerPoint para mí es como la pizarra, o sea, yo plasmo contenidos porque los chiquillos después quedan con ese registro, pero también hay que sacarle de trote. ¿Ya? Entonces aquí hay ejemplos de distintas actividades que he hecho al finalizar las clases, actividades que he pedido al momento de ver si Santiago es positivo o negativo, que trabajen con balanza, hacer líneas de tiempo, que es lo típico que usamos nosotros. Y una de las actividades que más destaco yo es la Grecia en nuestra casa, donde los chiquillos de séptimo, ¿cierto?, les dije que tenían que encontrar en su casa, en lo que hubiera, algún resquicio griego.
Y eso fue una actividad súper entretenida, porque finalmente los chiquillos se dieron cuenta que los griegos y los romanos están en nuestra vida, y echamos mano finalmente a lo que tenemos. Me gusta mucho el rosco, el formato pasapalabra para sintetizar clases. Hemos hecho clases de Mapudungun también, una introducción. Trabajo con mapas, sintetizar con esquemas, lo típico que nosotros hacemos. Y finalmente, una de las cosas que yo más destaco, me apuro porque me queda poquito tiempo, ¿cierto? Es el tratar de que los contenidos sean, digamos, que lo incorporemos, entendiendo que hay estudiantes que están súper sobreexigidos y súper estresados con el contexto. Entonces la mejor forma no es repetir como logro todo, sino que a lo mejor generar estrategias como esta, ya que una actividad que hice en cuarto medio sectores políticos, que los puse desordenados y después ellos tenían que ordenarlos ahí, bajo los distintos sectores, o trabajar con prensa, comparando con prensa histórica, etcétera. ¿Ya? Y esos son los resultados finalmente que yo quería exponer para ir terminando mi presentación, de que toda la motivación, toda la emoción que uno pone, todo el punchi, como yo digo, que uno le coloca al hacer clase, entendiendo el contexto en que están los chiquillos, se ve reflejado en que los chiquillos responden y se responden a sí mismos. Ellos son capaces de hacer estos trabajos en contexto de pandemia. Y finalmente decirle, y con esto termino mi presentación, que si hay un concepto que ha definido mi ser profesora, ha sido la palabra transformación. Que si se dieron cuenta en las diapositivas anteriores, estaba cada una de las letras en cada una de estas diapositivas, cruzada por todas las palabras que he tenido que evidenciar, he tenido que transformarme. No soy la misma persona, ni la misma profesora en marzo y ahora. Ya he tratado de incorporar todo el aprendizaje personal que he vivido, valorando mucho más, ¿cierto?, el cotidiano, las personas, lo humano, las emociones, las oportunidades, la resiliencia, la problematización, etc. Y creo que ha rendido fruto en el sentido que a lo mejor no tengo estudiantes que sean a lo mejor secos en historia, pero son niños que por lo menos lo que intento es que en mis clases ellos disfruten, sean felices, y que logren darle sentido finalmente a lo que ellos observan, ven, y sobre todo que el sentimiento es lo que promueve cada una de las enseñanzas de nosotros los profesores de historia. Concluyo con el gran Paulo Freire: no somos seres de adaptación, somos seres de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Ahí si quieren dar sus aplausos a la profesora por las reacciones, ¿verdad? Una muy bonita presentación, muy emotiva además. Creo que esta fue una inyección de energía para todos nosotros y nosotras que estamos acá. Así que te agradecemos muchísimo esta bonita presentación de tu trabajo, también de tu nuevo contexto en este escenario, ¿verdad?, tan difícil que, bueno, además estuviste enferma de este COVID, ¿verdad? Así que no fue fácil, no ha sido fácil este escenario, y te agradecemos muchísimo esta exposición. Ahora vamos a dar paso a la profesora María José González. Ella trabaja, ¿cierto?, en el Liceo República de Grecia de Talagante. Vamos con María José. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve todo ok? La costumbre de estar preguntándole a los estudiantes. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos mis futuros colegas, a los apasionados por la historia y a los enamorados de la pedagogía. Esta es una pega, chiquillos, que hay que amar. Si la amas, te entregas 100%. Y yo amo mi trabajo. Ya les voy a contar dónde trabajo, qué es lo que hago, qué es lo que he aprendido. Y les cuento, trabajo en el Liceo República de Grecia de Talagante, y les voy a contar de los cambios y desafíos que hemos estado experimentando como profesores. ¿Ya? Yo estoy representando a todos mis colegas en esta exposición. Bueno, nuestro liceo tiene un total de casi 1000 estudiantes, y yo trabajo en el local anexo, que es la enseñanza media. Y ahí trabajamos con 230 niños, de séptimo a segundo medio. Ese es nuestro nivel máximo ahora, porque el año pasado empezamos con el proyecto de media. Y le puse una abejita porque
como sale ahí en la insignia de mi liceo, somos Colmena del Saber. Somos un liceo que este año cumple, chiquillos, 101 años de existencia. Somos uno de los emblemáticos dentro de la provincia, y de hecho ahí le puse un poco el grito, Liceo, Liceo, Grecia. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, funcionarios, colegas muy motivados, muy comprometidos con la educación pública, un municipio que entrega muchos recursos y que nos ha permitido estar conectados desde el día 16 de marzo con los chiquillos. Yo empecé a hacer clases la primera semana de abril, virtualmente. Se le entregaron a los chiquillos módem y tablets para que pudieran acceder a las clases, y tenemos un total de conectividad sobre el 80%, además de material que ellos pueden retirar en nuestro establecimiento. Si usted conoce Talagante, si usted ha ido por ahí, nosotros estamos en pleno centro, frente a la alcaldía, ahí en la plaza de armas de Talagante, ahí estaba antes el Talacanta, y el Talacanta se transformó en el anexo del Liceo Grecia, que antes era Escuela Grecia, pero ahora somos liceo. Y bueno, soy la única profesora de historia del liceo. Comparto con mis colegas de educación básica también la asignatura, pero la especialista de medias hasta el momento soy yo. Ya el próximo año creo que vamos a tener un departamento de historia, porque me siento muy sola a veces. Ya trabajo con lenguaje, con arte, con inglés. Somos humanidades, pero a veces uno necesita ahí como el contacto con el colega de historia. Ya, esto es más o menos el liceo, es pequeñito, pero es acogedor y es un trabajo que hacemos con todo el corazón, porque creemos en la justicia social. Nosotros educamos porque es un compromiso para los chiquillos. Estamos educando porque se lo merecen y nos entregamos 100% por eso. El rango de los chiquillos que nosotros educamos es clase media baja, clase media según los estándares, que tal cual lo decía Paula, que nos entregan las pruebas estandarizadas, pero son chiquillos que tienen varias carencias materiales, pero no así emocionales, ojo, familias que apoyan 100% y que nos facilitan mucho el trabajo también. Tener una familia como las antiguas, que decía, pon atención a tu profesor, profe, dígame, yo lo voy a retar si no la escucha. Esos son como el contexto en el que yo vivo presencialmente. De repente voy a comprar, yo vivo en Isla de Maipo, y de repente voy a comprar a Talagante y me encuentro con mis estudiantes, mira la profe, y uno conoce al tío, al abuelo, a la prima, a todo el mundo. Bueno, como es como una pequeña, todo el mundo se conoce. ¿Ya? En pandemia, ¿cómo lo hacemos en el liceo? Bueno, primero empezamos con mandándonos cierto correo. Los chiquillos tienen sus correos institucionales. Tenemos también el uso de Classroom y plataforma Meet. Por eso esta es la segunda vez que uso Zoom. Yo no estaba familiarizada con Zoom. Y ahí puse una foto de, eso estoy en consejo de curso. Eso fue post Día del Niño, que los sorprendí con una peluca. A mí me encanta hacer locuras, en vivo y en directo y virtualmente. Ya soy muy similar a Paula en eso. Yo me entrego 100%, porque creo que la pasión es motivadora. Si ellos ven que yo disfruto, ellos van a disfrutar el doble. ¿Ya? Yo creo que eso es lo básico para ser profesor. Bueno, también el celular, ¿no es cierto? Yo uso mucho Instagram, tengo un Instagram personal y tengo otro que es Profe Pepa, ¿ya? Y ahí voy subiendo videos, voy mostrando la información, voy haciendo recordatorios, me voy riendo un poco, voy subiendo memes, voy trabajando con ellos, estableciendo un contacto directo, porque lamentablemente los chiquillos tienden a no prender su cámara. O sea, yo tengo esa dificultad. Y que se puede asociar a varias cosas, ya no prenderla por el contexto en el que viven, no prenderla por varios motivos. Entonces me lleva, ¿no es cierto?, a este punto complejo. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros ya estamos con priorización, hace rato ya hice la priorización, no me gustó mucho, por lo tanto hice una reestructuración bien importante. Me parece que el ministerio olvidó que teníamos que considerar varias cosas. Por ejemplo, en segundo medio Guerra Fría, nos saltamos Guerra Fría y nos dimos el paso a Historia de Chile inmediatamente.
ahí fue difícil y ahí uno tiene que ajustar. Mis clases son de una hora cronológica y tengo el beneficio de trabajar la codocencia con mis colegas de PIE. PIE ha hecho un trabajo extraordinario, yo me saco el sombrero por ello, he aprendido un montón de mis colegas diferenciales. Yo ya trabajaba con ellas, siendo que ellas solo trabajan lenguaje y matemática, ¿ya? Pero siempre están disponibles para historia. También yo hacía, antes de todo esto, hacía el taller de técnicas de estudio en codocencia, así que se trabaja muy bien, chiquillos, o sea, ojalá tengan la oportunidad de trabajar la codocencia, soltar un poquito la clase y ser colaborador con el colega, ¿no es cierto? Que tiene mucho más conocimiento en cuanto a la entrega de aprendizajes que nosotros. Hemos tenido que innovar. Yo que destaco, he hecho podcast. Les mandé a hacer esa actividad a los chiquillos que grabaran podcast del siglo XIX y del siglo XX. Resultó muy bien, de hecho participaron los papás, participó mucha gente, y porque era un requisito dentro de la pauta que participara un tercero. Entonces se ponían el micrófono, le pusieron audio, una entrada, una salida, entrevistaron, fue muy exitosa la experiencia. Y bueno, también trabajo el rosco, me resultó muy bien con los octavos, yo trabajo de octavo a segundo medio, y mi audiencia aproximadamente en las clases es entre 50 a 70, incluso he tenido conectado al mismo tiempo, porque hago 2 cursos a la vez, ¿ya? Entonces se conectan los 2 cursos, y me acuerdo que en un octavo, que son de 37, tuve 70. Esa fue mi asistencia más alta y me sentí así como en la cresta de la ola, así como soy influencer, ya todo el rato. Y lo otro que he hecho es cuentacuentos. Mi clase la hago en base a un cuentacuentos. Trato de actuar mucho, bueno, yo soy muy histriónica en todo caso, pero actúo, pongo voces, le voy contando la historia, y sí, voy subiendo la asistencia, voy captando, y los voy sacando un poco de tanta preocupación. Yo creo que la clase es eso, alejarlos de tanta cosa negativa que se está proyectando, y saber que con el profesor tienen un refugio emocional, pero también de aprendizaje, y conectando siempre con el presente. O sea, esto ha sido una conexión tremenda, de mira lo que está pasando ahora y mira lo que pasó. Siempre, no pierdas ese foco de la actualidad, ¿ok? Y cómo evaluamos formativamente todo el rato y retroalimentando. Eso es lo que más cuesta. Imagínate estar mandándole un correo a cada uno de sus guías, ¿ya? Es mucho trabajo, y desde un desarrollo inicial hasta un logro sobresaliente, y gratamente me he llevado la sorpresa de que casi todos están en logros sobresalientes. No son respuestas que uno diría, hoy están en un nivel superior, pero sí, a pesar de todo, lo hacen. Te contestan, trabajan, preguntan, quizás no participan mucho en clase, pero te llega el mensaje después. Y eso es satisfactorio. Además de clase, hacemos tutorías. Hoy día hice una tutoría de análisis fotográfico. Entonces le estoy dando un enfoque a la tutoría más de habilidades y de cosas que no alcanzo a ver en clase porque son muchos y muchos quieren hablar, ¿ya? Entonces no alcanzo. La retro es muy importante, hay que saber retroalimentar, hay que perfeccionarse, chiquillo, en eso, ¿ya? Y lograr que nuestro estudiante sienta que está aprendiendo. Que bacán conectarme una hora con la profe porque saqué algo en limpio, ¿ya? Aprendí esto o me reí de esto. También es válido. Ya en este contexto es válido reírnos también. Ya no somos payasos, pero somos una compañía. Ya a lo mejor el papá está cesante, a lo mejor, ¿no es cierto?, están enfermos en la casa y te tienen a ti. Y tú tienes que ser su apoyo. ¿Y qué he aprendido yo? Bueno, tecnología. Esta es mi aula virtual, es mi salita de espera, esa soy yo. Y bueno, puse las cosas que me gustaban, he tratado de usar mucha imagen, muy visual, videos, pero sobre todo cápsula, he hecho tutoriales, incluso me usaron como rostro para un tutorial de Classroom. Juego con las manos, me pinto las manos, actúo, uso globos, lo que tenga a mano, pero lo hago con harto cariño y ellos lo notan. Les voy a contar una cosa pequeña antes de terminar. Para mi cumpleaños, me llamó mi curso, yo tengo un primero medio, para mi cumpleaños me llamaron y prendieron la cámara, y me cantaron cumpleaños feliz. Me la lloré toda. Ya te dirá, pero profe, me la lloré.
sencillo. En este momento no solamente los chiquillos en sus casas necesitan ese apapacho, que los niños te digan que lo estáis haciendo bien. Ese es el pago. Ese es el pago, chiquillos. Los profes la pasamos mal, pero eso es invaluable. Y en este contexto, más todavía. Así que he aprendido tecnología, a ser mejor, a seguir estudiando, como dice la profe Paula. Nunca te detengas a estudiar. Y sobre todo, a tener más fortaleza. Porque el que está al lado la está pasando peor. Y tú tienes que ser el ejemplo. Eso. Gracias. Súper. Muchas gracias, María José, por tu otra emotiva experiencia. Hoy vamos a salir aquí con las emociones a flor de piel. Me da mucho gusto verlas tan comprometidas con lo que hacen. Bueno, María José también, yo sé además que ha estado en otros contextos educativos. Ahora me imagino que ha sido un súper desafío, no solo trabajar en el liceo, sino que además en este contexto, ¿verdad?, de confinamiento, de periodos en donde estamos con nuestras emociones como montaña rusa muchas veces, y también con quizá algunos problemas para poder ejecutar y para poder implementar nuestras clases. Así que agradecemos toda la garra que le pones diariamente a tu quehacer, y muchas felicitaciones de verdad. De verdad que es como una segunda inyección de super energía. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar, oye, yo solo quiero hacer un comentario, pero estas profes están pero mateísimas hasta con el tiempo, porque estamos súper bien, así que vamos a poder aprovechar mucho nuestro tiempo de preguntas. Quiero invitarles a que recuerden que pueden ir levantando sus manitos, la profesora Jennifer las estará guardando para que puedan luego hacer sus comentarios, preguntas, ya en este espacio. Y luego vamos a ir al espacio de Facebook Live que arde en estos momentos ahí comentando a las profesoras que han expuesto hoy, ¿ya? Vamos a dar paso entonces a nuestra tercera experiencia de la profesora Nicole Collante. Ella es profesora de historia, bueno, hoy día educación ciudadana, electivos, ¿verdad?, del Colegio Arzobispo Crescente Errázuriz de Puente Alto, centro de práctica de la Universidad de Santiago de Chile, emblemático, con el cual tenemos un vínculo muy estrecho, y también es encargada de área, ¿verdad?, de historia, geografía y ciencias sociales en el colegio. Así que le vamos a dar paso a Nicole. Bueno, y además hoy de hecho, precisamente, Nicole se convirtió en la profesora guía de una profesora en formación de práctica profesional de nuestra casa de estudios. Ella ha tenido prácticas en alternancia y hoy ya comienza su camino como profesora guía de práctica profesional. Así que le damos la bienvenida a Nicole y vamos con su presentación. Muchas gracias, Nicole. Gracias, Dani. Ya. ¿Se escucha bien, cierto? Bacán. Vamos a proyectar por mientras. Bueno, después de esa presentación, me queda poco que decir de mí, pero sumado a todo lo que la Dani dijo, también, igual que las chiquillas, muy feliz de poder estar hoy día, aunque sea virtualmente, de vuelta en LUSACH. Yo creo que la mayoría de los que salimos de ahí, salimos como con ese amor, y siempre tenemos eso como muy buenos recuerdos de aquel espacio en el que crecimos tanto, ¿sí? Bueno, como decía la Dani, yo trabajo en un colegio que se llama Arzobispo Crescente Errázuriz, que queda en la comuna de Puente Alto, que pertenece a Belén Educa, ¿sí?, que cuenta con una matrícula superior a los 1.600 estudiantes, un colegio sumamente grande. Tenemos desde prekinder hasta cuarto medio, 3 cursos por nivel. Ahí pueden ver algunos datitos del colegio, ¿cierto?, en la presentación. Tiene un índice de vulnerabilidad del 77%, es relativamente colegio, o en realidad casi súper joven comparado con el de María José, por ejemplo, este es solo del 2003 en adelante, así que es como un bebé de colegio en ese sentido. Sin embargo, tiene un nivel de gestión, de funcionamiento y de gestión del tiempo en realidad que es impresionante. A mí por lo menos me sorprende, y eso que llevo ya 8 años acá adentro. Por tanto, desde ahí les quería contar un poquito como que el colegio, al pertenecer a la fundación, tiene una estructura obviamente detrás que también nos facilita harto elementos,
¿sí? Como también para algunas cosas es un obstáculo, ¿sí? Dentro de la cultura escolar que nosotros manejamos y que nos caracteriza en realidad, está, al igual como lo mencionaban las chiquillas, el elemento como del afecto y de la cercanía con los estudiantes, con las estudiantes, con los y las apoderados, también está ahí muy, muy, muy presente. Por lo general, yo creo que lo que más destaca dentro de nuestro colegio es la capacidad de reflexión, de profesionalismo, de motivación que tienen los y las profes. Es impresionante como que uno de repente tiene una idea en el almuerzo y ya en 2 o 3 días la cuestión se armó, se planificó y a la semana siguiente se empieza a implementar y en el colegio, más que ponernos obstáculos, nos empiezan a facilitar obviamente para poder hacerlo. En general nos ocurre eso. Entonces es un colegio que funciona muy rápido, que está centrado en lo académico principalmente, pero que tiene un foco emocional súper importante, de mucho apoyo hacia los estudiantes, y que tiene profesores que así están on fire todo el tiempo. Como corriendo, de hecho, de repente nosotros nos reímos y decimos, ya basta, si basta de que nos autotiremos más pega, como que detengámonos, y de hecho nos reímos de eso, pero ya después a los 2 minutos de que dijimos eso, se nos ocurrió una nueva idea y estamos haciendo algo más, ¿sí? Así que yo creo que eso es como muy propio de los profes, en realidad, que finalmente están convencidos de que su pega tiene un rol importante. Para poder explicarles un poquito cuál fue el desarrollo de esta experiencia de trabajo en colegio online, puse como 4 fases que les voy a ir contando un poquito porque después cuando les explique como cuál es el foco emocional o cómo estamos trabajando desde lo pedagógico, esas cosas que hoy en día están funcionando así, no siempre funcionaron así. O sea, no partimos el 16 de marzo cuando nos dijeron, váyanse, ya no, el colegio no se viene más de manera presencial, que no partimos en ese momento funcionando como lo estamos haciendo hoy. O sea, tuvimos hartos errores, hartos aprendizajes en el camino, y yo creo que vamos a tener más durante este segundo semestre. Entonces, el primer momento lo denominamos así como instalación, ¿cierto? Cuando empezamos recién a probar qué nos servía, y se nos ocurrió la maravillosa idea en ese momento de trabajar con Drive, hacer una carpeta, que todo el mundo, todos apoderados, niños, todos, pudieran descargar los PPTs con audio que nosotros subíamos. Y los niños nos mandaban las tareas a nuestro correo. Eso resultó en un agobio tremendo, porque si tenéis 5 cursos, 6 cursos con 42, 43 estudiantes, saca la cantidad de cuenta de mails diarios que ibas a tener que poder revisar, y eso es muchísimo para que una persona lo pueda hacer sostenible en el tiempo. Por tanto, ahí como que explotó un poquito la comunidad, ya a nivel de profes, obviamente, y a nivel también de los estudiantes. Y las estudiantes, ellos estaban muy preocupados porque sentían que no estaban aprendiendo. Así como que le hacían la actividad y sentían que en realidad como que no, y lo decían abiertamente en una carta que nos mandaron en algún momento, que si bien la comunidad se caracteriza por ser muy amorosa, la carta no fue tan amorosa, y entonces tuvimos que efectivamente ya así como ponernos a pensar, abrir espacios de diálogo y ver cómo este colegio online se armaba. Y esas vacaciones de invierno que tuvimos en abril, las pseudo vacaciones de invierno, nos permitieron poder reestructurarnos, volver el 27 de abril con todos los espacios de diálogo que habíamos tenido y que habíamos aprendido a fortalecer desde la revuelta, en realidad, de octubre, ¿cierto?, del año pasado, los tuvimos que retomar. Entonces se retomaron los espacios de los codecus, bueno, los consejos de curso, las reuniones de dirección con centro de estudiantes, y se intentó canalizar como todas las inquietudes que tenían los actores de que están dentro del colegio, para poder dar respuesta en realidad a cosas con las que todos nos sintiéramos de acuerdo, o mínimamente de acuerdo, y esto dejara de ser como, sumado a todo lo que está pasando encima en el país, ¿cierto?, como que además mi tiempo de aprendizaje fuese otro momento penca, y entonces se logra dar respuesta, ¿sí? Y esas respuestas pasan en primer momento, bueno, a nivel como de estructura, de formato, plataforma que estamos ocupando. Nosotros estamos también con Zoom, sin embargo no todos los chiquillos y chiquillas pueden conectarse, porque tienen otros hermanos, porque hay un solo computador, por todas las dificultades que nosotros conocemos. Entonces las clases quedan grabadas y son subidas al Classroom, y las actividades también y todos los materiales están en el Classroom. Entonces ahí hay estudiantes que van con la sincrónica y hay estudiantes que van a su propio ritmo avanzando, ¿ya?
Y sumado a eso, que era como lo más quizás decir, el soporte tecnológico que íbamos a utilizar del medio con el cual a través del cual nos íbamos a comunicar, empezamos a poner el foco en la enseñanza, en cómo estábamos enseñando, en qué están aprendiendo. Ya nos habían dejado claro en el momento, ¿cierto?, que no estaban aprendiendo. Ahora que lo habíamos intentado hacer un poquito mejor, queríamos saber, ¿cierto?, si estaban aprendiendo, y entonces hoy en día nos encontramos como en este proceso de evaluación. No digo hoy en día solo de ahora, sino que ya llevamos como un mes viendo cómo lo hemos hecho, cómo vamos a mejorar y qué nuevas ideas surgen. Ese trabajo fue súper arduo las semanas anteriores al receso. Nosotros tuvimos un receso escolar la semana del 3 de agosto, entonces ahora recién estamos partiendo nuestro segundo semestre. Así que como que volvemos al inicio, volvemos a probar estas nuevas cosas que creemos que podrían funcionar. Entonces, si hacemos un resumen de todo ese como camino, qué es lo que nosotros hoy en día tenemos, bueno, a nivel de la gestión como socioemocional, ¿cierto?, que tiene el foco puesto en ello, en realidad ha sido poder reconvertir y potenciar espacios que teníamos ya dentro de la comunidad, pero que al trasladarnos a este mundo virtual se perdieron o no sabíamos cómo poder trasladarla a este espacio. Algo quizás similar a lo que mencionaban las chiquillas cuando es como, bueno, si somos una comunidad que se caracteriza por el afecto, ¿cómo podemos, que se caracteriza por el apoyo, que se caracteriza por que si alguien está con alguna dificultad, se corre, ¿cierto?, a ayudar? Entonces, ¿cómo trasladamos eso ahora que no nos podemos ver, que no podemos estar físicamente, en el que yo no puedo ver la cara de mi estudiante cuando comienza la clase y saber inmediatamente cómo viene, ¿sí? Y para poder acortar como esas brechas, bueno, en mayo se inició como estos llamados telefónicos a las 1600, bueno, no son 1600, son como 1100 o 900, no me acuerdo, familias, porque tienen más de un hijo, ¿cierto? Y por eso son los 1600 estudiantes. Así que ahí fue una tarea titánica, pero que nos permitió tener más o menos, yo tengo, por ejemplo, bajo mi tutoría, de cierta forma, a 20 familias, con las cuales tengo el contacto constante, para saber todo con respecto a la situación laboral que están pasando, ¿cierto?, a los problemas que como familia están teniendo, la necesidad de internet, se han repartido chips, bueno, todas esas como problemáticas que pueden aparecer en este tiempo. Por otra parte, entonces, también se virtualizaron, como decía, los espacios de participación estudiantil, que son un elemento importantísimo dentro del bienestar emocional de los estudiantes y las estudiantes. ¿Sí? El poder opinar, el poder seguir pensando, el poder seguir sintiendo que tienen posibilidad de influir en las decisiones ante una pandemia que te quita las posibilidades de estar afuera y de tomar como acción en tu vida, o te las limita por lo menos. Y el último elemento dentro de lo socioemocional es siempre la premisa de la flexibilidad. O sea, si bien tenemos fechas de entrega, tenemos horarios sugeridos, hay calendarios, todas esas cosas, siempre la flexibilidad está a la base, porque en este momento tenemos una diversidad de situaciones, los estudiantes ya no están en la burbuja del colegio, no están en las condiciones ideales que el colegio les proporciona para poder concentrarse, están en sus casas. Y si, por ejemplo, la Paula, nos contaba todas estas como malabares que tiene que hacer como mamá, ¿cierto? Y en sus distintos roles en la casa, bueno, los estudiantes están en la misma, pues muchos cuidan a su hermano y así un sinfín de situaciones. El acompañamiento psicológico se ha tenido que hacer mucho más fuerte. Las chiquillas, las 4 psicólogas que hay en el colegio están de cabeza, haciendo cápsulas, con un Instagram a través del cual todos los días se dan tips, haciendo talleres para manejar la ansiedad, por ejemplo. Y también se ha tenido que volver a repensar la organización del tiempo. Entonces se han acortado los bloques de clase, se tuvo que crear un nuevo plan de estudio, mantuvimos todas las asignaturas, pero se han acortado obviamente la cantidad de veces, historia está una vez a la semana, y así la mayoría en realidad de las asignaturas, ¿ya? Y a nivel pedagógico, bueno, como les contaba, ¿cierto? Tenemos clases sincrónicas, asincrónicas, entonces estamos con esas dos plataformas, y tenemos los horarios sugeridos, calendarios de entrega, y todas estas cosas que puedan ayudar un poco a los chiquillos a manejarse de manera mucho más autónoma que lo hacían cuando estaban en el presencial y en realidad nos tenían ahí al lado para preguntarnos a cada rato lo que querían o lo que necesitaban. Si nos miramos ahora desde el enfoque como de la enseñanza y el aprendizaje, a nivel de qué estamos enseñando, bueno, estamos con la priorización curricular, nivel 1, pero con la libertad de poder sumar cualquier OA que consideremos necesario que esa priorización dejó fuera y que para nosotros, en nuestra decisión profesional, ¿cierto?, es relevante poder incorporar. El vuelco, eso sí, muy positivo que ha tenido es que al tener menos OA,
nos da la posibilidad de no tener que, como trabajamos en un contexto que es bien académico, mi colegio en particular, no tenemos que estar corriendo por la cobertura hoy en día, ya la cobertura no nos persigue, entonces podemos darle mucho más tiempo y, bueno, y el tiempo necesario en realidad para poder trabajar desde las habilidades. Ahora que ya sabemos cómo qué vamos a enseñar, entonces, ¿cómo vamos a saber si lo están aprendiendo? Y aquí también se ha dado un proceso que para mí es tremendamente relevante, que también se venía gestando ya en el departamento hace rato, pero que ahora la pandemia permite tener la razón. Entonces, pasamos de el predominio de las pruebas de lápiz y papel, de las pruebas estandarizadas que se aplicaban a toda la fundación, y eso hoy en día carece de sentido, pasamos entonces a estar centrados en situaciones de desempeño, que todo el colegio está volcado hacia allá y que hay un montón de cosas que aprender también, porque al estar tan dependiente de las pruebas, ¿cierto? Pierdes un poco, se te oxida ahí un poco como la posibilidad de generar rúbricas, ¿cierto? De algunas cosas que conlleva cuando uno hace este tipo de evaluaciones. Y también se ha sumado la diversificación de los agentes evaluativos, que eso también ha sido muy, muy bueno. Y la planificación se mantiene muy similar en realidad al modelo que nosotros ya trabajábamos en el presencial, que son los 5 pasos. No me voy a extender en ello porque el tiempo no nos va a dar, ¿sí? Pero la palabra que me gusta aquí poder destacar es la idea de diversificación. Por fin hay diversificación de instancias evaluativas, de agentes evaluativos, y eso obviamente es una ganancia tremenda para nuestros estudiantes hoy en día. Experiencia exitosa dentro de eso mismo, entonces, el poder tener la completa libertad y plataforma y apoyo para poder estar en constante vinculación de los OA, hoy en día al estar priorizados al contexto en el que estamos viviendo y poder entonces trabajar desde ahí en situaciones de desempeño. Ahí hay algunos ejemplos de lo que hemos estado trabajando. Como decía la Dani, yo estoy en varias, soy encargada de área, entonces tengo la plataforma o la panorámica general de séptimo cuarto medio, pero yo trabajo con los terceros medios en educación ciudadana y con los 2 electivos, que es el de comprensión histórica del presente y el de ciudad contemporánea, ya en cuarto medio. Algunas evaluaciones que hemos hecho en este tiempo y que han permitido que se estructure entonces la enseñanza de una forma distinta, es la construcción, por ejemplo, de un periódico en el cuarto CH, que es el cuarto B y el cuarto C, en donde a raíz de, no sé, pues la unidad de participación ciudadana, ¿cierto? Se construyó un periódico en el que clase a clase se construía un pedacito de ese periódico y por tanto al final de la unidad lo que uno hace es articular la edición general de este proceso y entregar. Así, igual que las chiquillas también, mucho análisis de textos académicos, películas documentales en el espacio del electivo, que hay que profundizar un poco más, ¿cierto? Y por otra parte, estamos también trabajando con proyectos, mini proyectos en realidad, porque estamos en esta modalidad que no permite, ¿cierto?, que el proyecto tenga la envergadura que quizás habíamos pensado, porque este año el colegio pasaba a trabajar por proyectos también, ¿sí? Teníamos experiencias de interdisciplina importantes, pero este año se iba a poner como un foco colegio. Y ahora hay que ver también la modalidad de poder hacerlo online. ¿Sí? Entonces han sido como mini proyectos. Y hay ejemplos de algunos de ellos en las distintas como asignaturas y niveles en las que yo estoy trabajando. ¿Sí? Y por último, ya que la Dani hace un ratito me dijo que me quedaban 5 minutos, y no me quiero pasar, los aprendizajes pandémicos, que en realidad yo les puse de esta forma, pero son ideas que con la pandemia se han podido fortalecer dentro del espacio de nuestro colegio, de nuestro departamento en particular. La importancia, como siempre, de que nos podamos detener y reflexionar en colectivo, ¿cierto? Porque los profes somos muy buenos para idear cosas en solitario también. Y es tremendamente importante poder reflexionar como comunidad, ¿sí? Los docentes y con los estudiantes también, y quizás más difícil, pero también intentarlo con las apoderadas, ¿no? Por otra parte, hemos podido afianzar como este enfoque de aprendizaje situado en el que tenemos mayor libertad y mucho más apoyo para poder problematizar, para poder vincular con contexto, para poder trabajar desde situaciones de desempeño. Y lo último, y con esto cierro, es que
hemos reforzado la idea que ya hace un tiempo también se venía forjando y que entró en tensión en octubre del año pasado, pero que ahora vuelve a tomar fuerza, esta idea de que la escuela es un espacio que tiene que ser dialogante, que tiene que ser participativo. Si solo un grupo toma las decisiones de cómo va a funcionar de ahí para abajo, carece de sentido para los demás actores que están involucrados y los más importantes que son los que hay que estar aprendiendo. Así que eso, en la escuela hoy en día yo creo que ha reforzado eso el colegio, estar así como pendientes de recoger las distintas opiniones, los distintos sentires que se están moviendo, sobre todo en este contexto tan álgido que estamos viviendo. Eso, muchas gracias. Súper, muchas gracias, Nicole. Agradecemos tu presentación, que además nos mostró un panorama muy clarito de cómo está funcionando la escuela, tu escuela en este caso, y cómo también se ha ido cruzando no solamente por las variables de la pandemia, sino que también por elementos que quizá ustedes ya venían pensando previamente, a partir del estallido social, las reflexiones que va teniendo los equipos de trabajo y cómo esto se va materializando finalmente en una propuesta súper ordenada, súper clara y súper atractiva también para trabajar con la comunidad escolar, porque va incluyendo, como tú también decías, progresivamente, quizás con algunos resquemores y eso, pero ya va incorporando a otros actores y actrices que generalmente no están relevados en la comunidad y que obstaculizan de alguna manera la promoción de culturas escolares democráticas. Así que agradecemos tu presentación, las 3 presentaciones, muy buenas cada una de ellas, así que ahora le voy a dar paso a mi compañera Jennifer Carrasco, que va a ir a nuestro espacio de preguntas. Hola, buenas tardes a todos y todos. Tengo 3 palabras pedidas por el momento, así es que también está la invitación para que se puedan sumar otras más. Les voy a pedir a quienes realicen sus preguntas que por favor nos digan si es dirigida a una de las profesoras o es una pregunta en general para las 3, ¿sí? El orden de las palabras son Catalina Guzmán, Liliana y la profe Lucía. Yo les dejo ahora el micrófono a Catalina para que pueda realizar su pregunta. Hola, ¿se escucha? Ya. Bueno, primero que nada, saludar a todas y todos los presentes y felicitar también a las profesoras por el tiempo, la disposición y la voluntad de darnos este conversatorio, así que muchas gracias. Y bueno, mis preguntas son 2 y están abiertas para que cualquiera de ustedes pueda responderlas. La primera se basa como que en el último tiempo el rol docente se ha visto afectado con un modelo neoliberal que se implementa en el sistema educativo, donde ha predominado la precarización y la flexibilización laboral, junto con políticas educativas que traspasan o da la impresión de que traspasan toda la responsabilidad al profesorado. Entonces, en este tiempo de pandemia y la mantención también de este sistema, en base a su propia experiencia, cómo se ha visto afectada la labor docente y, bueno, que algo esbozaban en sus presentaciones y también cómo han sido las relaciones con los equipos directivos, los padres y las autoridades educacionales. Y mi otra pregunta ya va más ligada con lo que hemos estado estudiando este semestre, que es la didáctica, donde la formación del profesorado es fundamental para desarrollar las herramientas y saberes que van a configurar nuestro posicionamiento y nuestro rol también como futuros profesores y profesoras, que se traduce después en la práctica educativa. Sin embargo, lo que hemos visto en estas lecturas que hemos desarrollado durante el semestre es que se observa una dificultad en el impacto que tiene las teorías o la formación del profesorado en la práctica educativa, que en algunos casos se señala como que hay un escaso impacto y en otras que sí hay un impacto significativo. Entonces, desde su experiencia de formación profesional en esta universidad, si ha existido esa dificultad y cuáles son los desafíos que identifican en la formación docente y la práctica en la escuela. Eso, perdón por lo extenso. Bueno, como es una pregunta que va dirigida a las 3, les voy a pedir que en el mismo orden en que presentaron puedan responder en un máximo de 2 minutos, para que así podamos tener tiempo para las próximas respuestas. Ya. Hoy que habla lindo, Catalina. me volé ahí con su pregunta. A ver, igual es poco tiempo para responder como algo tan amplio, pero a ver, lo primero, por lo menos en el caso de mi realidad,
justo este año asumió un director nuevo al colegio, entonces tuvimos poca instancia como para poder compartir en presencial, pero vino con toda una impronta nueva, con toda una, como, como digamos, conectando con la misma manera que tengo yo de ver la educación, por lo tanto, yo creo que eso fue algo positivo para gestionar de manera más rápida. Hay que, como decía creo la Nico, hay que reaccionar ya rápido, o sea, esto fue de repente nos quedamos sin clases presenciales, entonces hay que activar todos los canales inmediatos, y para eso yo siento que ha sido súper importante la dirección en el caso del equipo directivo que nosotros nos comanda, comillas. Ya también en mi colegio hay 2 unidades técnicas pedagógicas, entonces hay una de básica y una de media, un colegio igual chico, pero hay 2 unidades técnicas, entonces cada uno de los jefes técnicos trabaja particularmente con su grupo de profesores para tratar de dar respuesta a esto que está en constante cambio, ¿ya? Y lo otro, oye, es que me excedo en los 2 minutos, es como muy complejo responder esto de lo que tú planteabas en base al sistema, cómo funcionamos. Yo lo único que puedo decir antes de que se me acabe el tiempo es que de verdad y sinceramente los ramos que yo tuve de educación en la USACH, los teóricos, no sé si ser tan extrema, pero no me sirvieron mucho. A mí lo que me sirvieron son los ramos prácticos. No es casualidad que esté la profe Lucía y que varios digamos, tengamos esos recuerdos, porque la teoría y todo lo que uno lee no tiene nada que ver, ni se conecta con lo que uno vive, si finalmente el profesor se va haciendo en el quehacer. ¿Ya? Y yo, si me preguntan a mí qué es lo que yo destaco de la universidad, en esa parte, aparte de toda la cuestión social y todo lo que yo tengo impregnado en mi corazón, y supongo que ustedes también, porque están en la USACH, es que la parte de la pedagogía, el profe se va construyendo. O sea, es bacán leer teórico y todo, y uno se va nutriendo conocimiento, pero no tiene nada que ver con lo que uno se va enfrentando, porque todas las realidades son distintas. La pega del profe todos los días es distinta, así que deberían haber 800.000 libros para cada día que uno tiene que enfrentar. Eso. María José. Ya, ¿ahora sí? ¿Se me escucha? Sí. Sí, ok. Ya, con respecto a la primera pregunta, yo tengo que, bueno, yo me saco el sombrero por el equipo directivo con el que trabajo. Ahí se sabe hacer el trabajo. Es la primera vez de mis casi 11 años de pedagogía que estoy con un equipo que sabe lo que hace. Ya ellos el 16 nos dijeron, 16 de marzo, ¿saben qué, chiquillos? No tienen que venir más, no hay turno ético, hay que trabajar en la casa, hay que hacer guía, y todo se nos consulta. Aquí no hay imposición, acá todo es dialogado, se construye en base a lo que somos profesionales. Por primera vez a mí se me considera una profesional. En los otros colegios yo no era una profesional, era una trabajadora. Aquí la profesional de la educación soy yo. Y por lo tanto yo soy la que tiene que hablar desde la experiencia. Entonces, desde el equipo directivo nos han dado, ¿no es cierto?, lineamiento, pero siempre buscando nuestra retroalimentación para que vamos mejorando las prácticas. Todos son profesores, el director, la inspectora, y mi coordinadora también, profesora, ella es de básica, pero coordina media, y lo hace muy bien, he estado aprendiendo. Así que como equipo directivo, en este momento que estoy trabajando, que llevo 2 años en ese colegio, sí, muy buena relación. Otras realidades pésimas, que serían otra instancia que les podría contar, pero en esta súper bien como colegio público. Y en cuanto a la didáctica, bueno, yo lo aprendí en la marcha, yo aprendí lo que soy como profesora con los ramos prácticos y sobre todo mirando a los demás, aprendiendo de los que llevan más tiempo. Uno tiene que ser bien humilde en esto, el profe que lleva más años, lleva más carrete, sabe lo que está haciendo, si te lo dice, no te lo dice con una mala intención. A veces nosotros cuando salimos de la universidad, ¿qué voy a estar escuchando? No, escucha, esa es la voz de la experiencia. Yo tengo amigas que ya están a punto de jubilar y son normalistas, y créanme que aprendí mucho de ellas. Usted dirá, pero normalista, chiquillo. Una cosa es que en la universidad te digan, incluso algunos profesores te digan que eso es malísimo, y en la práctica te vas dando cuenta que tenés que ser ecléctico, tenés que nutrirte. La experiencia de hacer clase es nutrirte de todos,
de todos los profesores, de todos los que te puedan enseñar algo, ser una persona súper receptiva y ser una persona que también está dispuesta a entregar lo que sabe. No eres solo tú vives en comunidad, eres un sujeto social y tienes que compartirlo, tu conocimiento. Y uno lo aprende ahí, donde las papas queman, donde están los cabros, veis las caras y sabéis que no están aprendiendo. Y eso te lo enseñan los años de experiencia. Y nunca perder el amor por el trabajo. Eso. Gracias, María José. ¿Nico? Ya. Concuerdo con ese como diagnóstico que hace Catalina de cómo el neoliberalismo ha permeado la estructura escolar y así un montón de instituciones sociales. La individualización de la responsabilidad en los docentes es algo que es cierto, yo por lo menos lo vivo. Sin embargo, ahí también está la decisión que uno toma en el espacio de trabajo, pues si uno también es un agente activo en ese espacio de trabajo, no solo para los estudiantes, sino que también para la estructura que está sobre uno. Entonces, ahí uno impulsa un poco la realidad, ¿no? Y uno se tiene que buscar esos espacios de a poco, obviamente, nada de esto o sea, yo por lo menos lo estaba generalizando, pero yo nada de eso, de esas discusiones las he podido movilizar la pude movilizar en los primeros años, o sea, viene dado después, con el tiempo, el poder, quizás la crítica o esas reflexiones estaban ahí, pero lograr estar en una posición de poder influir y que efectivamente tú puedas ver que tus ideas se promueven y que puedes mover y movilizar la cultura de los colegios, eso toma tiempo, hay que construir en ese espacio para poder generar esas movilizaciones internas, ¿ya? Las culturas escolares son dinámicas, y si uno tiene la percepción de que son estáticas, en realidad es como parte de toda esta creencia de que la sociedad no se puede modificar, pero en realidad sí se puede hacer, por lo menos en estas escalas pequeñas dentro de las escuelas, como ir modificando esas formas de relacionarse e ir movilizando e impulsando las reflexiones en el colegio hacia donde uno quiere que también vayan. Porque si no, en realidad, si en ese colegio esas reflexiones no van para donde tú querís, difícilmente podéis seguir trabajando en ese espacio, ¿sí? Y la otra pregunta que hacías, ¿y cómo era la relación con el equipo directivo? Yo por suerte en este momento súper buena. O sea, por algo los identifico como un elemento facilitador de nuestra práctica, ¿sí? Pero sé que eso no es así en todos los colegios, que por lo general también ahí hay dificultades. Y con respecto a esto del impacto de la formación inicial que recibimos en nuestra práctica docente, yo creo que también es cierto que uno los primeros años tiene un nulo impacto de lo que recibe en la universidad, ¿sí? O muy poco impacto, pero no porque, no es porque eso haya sido mal logrado, sino que los primeros 2, 3 años, como ese periodo que a ti te denominan como profesora o profesor Nobel, tu mente está puesta en cosas como, por ejemplo, aprender a que no se te vaya la voz después de 4 clases seguidas, ¿cachai? A no llorar los viernes después de todas las historias con las que te fuiste para tu casa, ¿cachai? A no morir en el intento de revisar 120 ensayos, como que los aprendizajes que uno tiene en los primeros años y la mente está puesta en cosas que después ya como que uno las hace con mayor naturalidad. Entonces, claro, el tiempo te permite decantar ciertas reflexiones que en la universidad tuviste y que quizás en tus primeros años igual es frustrante no poder lograrlo, ¿cachai? Pero después llega un momento en el que efectivamente si tú te sigues sosteniendo como una persona, ¿cierto?, reflexiva, puedes retomar esas ideas, ya se pueden, obviamente son más profundas a raíz de lo que viviste, y ahí obviamente también el trabajar en equipo, el seguir perfeccionándose, el siempre seguir leyendo, el siempre seguir cuestionando, es lo que te permite que lo que adquiriste en la universidad tome forma. Pero a mí por lo menos personalmente en los primeros años no tomó forma, estaba preocupada de otras cosas, sufriendo con otras como cosas del mundo docente, pero con el tiempo cuajaron, ¿cachai? Y permiten hoy en día tener una base para poder trabajar desde ahí. Eso. Gracias, Nico. Le doy el pase a Liliana para que revise su pregunta y nos cuente a quién está dirigida. Hola, ¿se escucha? Esta pregunta va dirigida en realidad para todas las docentes que hoy día nos compartieron su experiencia.
y va relacionada como al trato con los padres, en el caso de los padres ausentes que se dan dentro de la escuela, con respecto a cómo ustedes también han podido llevar en esta pandemia, porque de cierta forma uno como docente en un futuro también pasa a ser como una contención del estudiante en momentos donde no tiene a quien lo escuche. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia cómo ustedes pueden, en esta pandemia, llevan todo el lado emocional que se puede dar dentro de la casa al momento de tener clases por parte de sus estudiantes, pero así como también cómo ustedes pueden tratar con estudiantes donde sus papás están ausentes a pesar de estar en la misma casa. Algo que se daba mucho en contexto de vida cotidiana sin pandemia, pero que a veces ahora se incrementa más, y así también como con las relaciones de violencia intrafamiliar que se dan en momentos de clases, que permite y hace que los estudiantes no puedan estar presentes o no puedan estar concentrados en la clase. Entonces, hacia allá va mi pregunta. ¿Cómo lo manejan ustedes también? Eso. Gracias por Gracias, por la Liliana. pregunta. Misma dinámica, chiquillas, que Ya. delante. Perdón lo mezquina del tiempo, pero para que alcancemos a hacer más preguntas. Sí. A ver, mira, igual es súper buena la pregunta porque uno, o sea, cambia mucho cuando tienes papás o apoderados comprometidos, independiente de la situación familiar que se esté llevando a cabo, o sea, que se esté desarrollando en la familia. Por ejemplo, en el colegio que yo trabajo es un colegio particular, y uno pensaría que no hay problemas graves o problemas familiares dentro del contexto de esta familia, pero los hay. Quizás son diferentes, son distintos al de otras realidades sociales, pero la principal es el trabajo excesivo de los padres. Ya la soledad, el estar solo de repente desde muy chico, y esto de tener que sobrellevar este nuevo colegio, como le dicen algunos niños de cuarto, que me da risa, le dice la escuelita online, sobrellevarlo solo. Ese es como el problema que se presenta, particularmente, fíjate que en mi jefatura en cuarto medio, yo tengo una muy buena relación con los apoderados. Claro, he tenido quizás suerte primero que el curso en general es muy proactivo, parece que como que anillo al dedo, estamos como mimetizados, pero además yo fui profesora jefe de ellos en séptimo y octavo. Ya, y por cosas de la vida, nunca se da en el colegio que se repite la jefatura, y me repitieron jefatura en tercero y cuarto. Cuando yo tuve a mi hijo y quedé embarazada, estaba en ese curso, en séptimo. Entonces ahora que el Antu entró al colegio, siendo el más chico y ellos los más grandes, ahora estoy de nuevo como profesora jefe. Entonces hemos como crecido juntos, esta relación profesora, estudiante, apoderado, se ha hecho como comunidad. ¿Ya? Entonces actuamos como familia, la relación que tengo con los chiquillos muy buena, muy desde la honestidad, y con los papás también. Por lo tanto, para mí, yo creo que a diferencia de otros profesores ha sido más llevadero esto, y de la carga emocional que también tenemos los profesores, porque igual yo tengo que lidiar con el hecho que los chiquillos están en un contexto de incertidumbre, en un contexto que tienen que dar la PTU, que la prueba, que no se sabe bien lo que va a pasar, que no se sabe bien cuándo vuelven a clase, si no vuelven, si tienen o no licenciatura. O sea, son muchos factores, y ahí fíjate que hemos actuado en conjunto con los apoderados. O sea, como que estamos alineados, nos alineamos en que tenemos que estar ahí para los chiquillos, y cuando uno se cae, el otro levantar. Cuando uno se cae, el otro levantar. Y concluyo con esto, que me parece una experiencia importante, porque en general nosotros como profesores muchas veces somos reticentes al tema de los apoderados, que de repente son medios quisquillosos, algunos más entrometidos. A mí me pasó que cuando tuve esta experiencia de que me dio COVID, la primera semana estuve muy mal, o sea, muy mal físicamente, me sentía muy mal. Y yo de verdad estaba muy angustiada, porque decía, pucha, mis clases, típico el profe que mis clases, mi hijo también estaba contagiado, mi esposo también, etcétera. Y un día un día viernes, recuerdo, llega aquí a la conserjería un regalo, y era una caja gigante. Y yo, ¿qué onda?
la abro y mis papás y mis niños me enviaron regalos para mi hijo, chocolate, juegos, lápices para pintar, porque yo no podía salir si estaba enferma. Desde ahí en adelante, si ya la relación era buena, de ahí en adelante fluyó mucho más porque se entendió que el profesor o la profesora, y yo creo como que ellos vieron claro que el profe también llora, también sufre, también se enferma, también está angustiado, también necesita un abrazo, también necesita apoyo, y por lo tanto desde ahí en adelante como que funcionamos más aclanados. Entonces, para mí ha sido una experiencia positiva, pero yo creo que también ha influido mi manera de ser, quizás de que a lo mejor de repente me da catete incluso en el sentido de ser muy uñuñuy, y el apoderado que es un poco así, tampoco, ya, o sea, como que tuvo que ceder a mi encanto, una cosa así, ya, para hacerla cortita, perdón, la extensión, eso. Ya, continuando, yo creo que la clave para poder lidiar con los apoderados, primero, ojalá en lo posible conocerlos antes. Yo los conozco desde el año pasado. Eso me ayudó, ¿no es cierto?, a tener confianza. Mis apoderados son un 7, el año pasado éramos 40 estudiantes, ahora somos 35. Y humanizarse, como dice Paula, uno es persona, uno no es no es un robot. Entonces, que ellos te vean, que ellos, no sé, te sigan en redes sociales, en tus redes sociales de profe, te recomiendo eso, separar las cosas. Es muy grato que ellos te vean cómo tú compartes con los chiquillos, que ellos vean lo que estás haciendo tu trabajo. Eso ellos lo valoran mucho. Y en el contexto que yo trabajo, son muy agradecidos con que tú les enseñes a su hijo. De hecho, hacemos reuniones de apoderados y los comentarios es, gracias por enseñarle a mi hijo. Gracias por valorar que mi hijo se conecte y hacerle una clase de calidad. Esa es la realidad en la que yo trabajo y tengo la fortuna de hacerlo, porque también he estado con apoderados que no te valoran, ¿ya? Pero donde yo trabajo ahora es una muy buena relación. Y sí tengo relaciones con los papás ausentes por distintos motivos, pero también hay un equipo de convivencia que nos ayuda mucho. Ya tenemos al trabajador social, que hace muy bien su trabajo, el tío René. Tenemos a la psicóloga, a la tía Lidia, que trabaja muy bien, y nuestro encargado de convivencia. Y ellos guían mucho nuestro trabajo. Entonces también es una carga menos pesada cuando hay un equipo detrás tuyo, cuando no tienes que estar solo trabajando. Entonces el profe jefe sí, tenéis responsabilidades, pero no podéis solucionarle el problema a 40 estudiantes. Tenéis que trabajar en equipo. Tenéis que escuchar al otro. Yo me voy a encargar de este caso, tú encárgate de esto. Y sobre todo demostrar que tú eres una persona confiable, que los chiquillos te hablen, te cuenten, darle ese espacio de que se abran a hablar distintas cosas, de que tú estás y que tú lo escuchas y lo puedes apoyar. Y cuando no lo puedes apoyar, también ser realista. Es decir, ¿sabes qué? Vamos a encontrar otra solución. Y para eso necesitas un colegio que te esté apoyando como docente. Yo creo que eso es clave en este momento de COVID, de clases virtuales, tener un equipo y sentirte parte del equipo. Y confiar en el equipo, ojo, porque una cosa es tener equipo y otra cosa es confiar en él, ¿ya? Y así lo hemos trabajado. Por ejemplo, si un niño falta, se le llama por teléfono todos los días, ¿por qué faltó? Y así nos vamos enterando qué está pasando. Y no es un trabajo que yo hago, es un trabajo que hace el equipo de convivencia, y nos van retroalimentando y vamos sabiendo qué está pasando. Y trabajamos súper bien. El colegio lo hacen los profesores, lo hacen los estudiantes y los apoderados. Por eso hay que formar buenas relaciones. Y siempre con una sonrisa. Bueno, y si te tratan mal, ahí también darse a respetar. ¿Ya? Pero no me ha tocado todavía eso, con fortuna. Eso. Ya, para responderle a la Liliana, tú mencionaste dos situaciones particulares que, como de cómo abordar apoderados apoderadas ausentes y situaciones de violencia. Y ahí yo creo que hay que separar un poco aguas, porque se trabaja de forma distinta, ¿sí? Porque conlleva legalmente incluso cosas distintas. En este contexto de COVID o en el presencial también, la verdad, ante apoderados o a cualquier adulto responsable, ausente con el adolescente en este caso, porque yo trabajo en enseñanza media, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? Se le da una oportunidad
de comunicación al apoderado, a la apoderada, pero la verdad es que cuando tú chocas con una pared constante con ese apoderado, porque imagino que a esos casos estáis preguntando, uno tiende a desechar un poco también ese espacio, ¿sí? O sea, hace lo que puede ahí, pero te focalizas en el estudiante, te focalizas en el sujeto que está contigo y que depende como, que está más vulnerable en la situación, ¿no? Entonces uno se sitúa en el trabajo con él o la estudiante, ¿sí? También reconociendo los límites, o sea, por más que uno pueda poner su corazón al servicio de esta situación, hay límites materiales que no te van a permitir llevar a todos los niños que no tienen a un adulto responsable en sus casas a tu propio hogar, por ejemplo, ¿cachai? Entonces se hace todo lo que se puede y se le entrega la mayor cantidad de herramientas que uno pueda a ese adolescente, ¿cachai? Para que quizás, a diferencia de otros compañeros, sí va a tener que agarrar herramientas de decisión, de responsabilidad, de autonomía, más temprano que el resto, ¿ya? Y uno ahí va a estar en ese proceso para acompañarlo, y sí, como dice María José, uno no está solo en ese proceso, sí o sí uno tiene que estar con el equipo que está en el colegio. O sea, jamás estas decisiones pasan por uno, porque en realidad es una red la que se tiene que mover en torno a la protección de ese estudiante. Y las situaciones de violencia, si uno tuviera que pensar como en algo general que se hace, bueno, hay marcos legales que te obligan a ciertas cosas en ciertos casos de vulneración, y también hay ciertas derivaciones que se deben hacer, ¿no? Ahora, esas decisiones, ese es como el marco general, es el protocolo lo que uno debería poder llevar a cabo. Sin embargo, igual son decisiones que se toman caso a caso. Hay veces que efectivamente hacer cierto nivel de denuncia conlleva una judicialización temprana de un estudiante que no necesariamente va a pasar a un mejor espacio, entonces es súper complejo. Y por eso se ve caso a caso. Si bien hay una estructura legal que te da ciertos márgenes, se debe analizar caso a caso. Y por último, poner en realidad siempre en esos casos el foco con el trabajo con los apoderados, como en la prevención de estas situaciones, pues si finalmente el rol de la escuela no es ser el tribunal de justicia, ¿cachai? Es ser el espacio que enseña. Entonces, de ahí el foco siempre tiene que estar puesto en la prevención, más allá de que también tengamos que ir obviamente apagando incendios y acompañando estos procesos que se van dando en el camino, desafortunados procesos que se dan en el camino. Eso. Gracias, Nico. Le voy a dejar la palabra a la profe Lucía, que tiene una pregunta, y luego a Miguel, y con eso cerramos este espacio de preguntas en Zoom para dar paso a las que salieron en la transmisión del Facebook. Gracias, Jenny. ¿Me escuchan bien? Sí, ya. Bueno, de nuevo decirles que gusto verlas. A algunas hace más tiempo que a otras, pero siempre muy grato y además en este escenario, en este contexto donde pues han desarrollado todo lo que están haciendo, la verdad que no voy a mentir, debo decir que me llena de orgullo, satisfacción ver las profes potentes que son. Mira, mi pregunta es bien específica, es bien acotada, y voy a valerme de la última frase que dijo la Nico, que me parece súper relevante. Esto de que situemos, dice la Nico, porque finalmente la escuela es un espacio de enseñanza. A la escuela los estudiantes van a aprender, es la principal función. Y hoy día ustedes han desplegado todo el contexto que está teniendo lugar en esta crisis sanitaria y que obliga a desplegar un montón de otras habilidades, competencias y hacerse cargo, yo diría más intensamente que en otras ocasiones, de todo lo complejo que es el proceso de enseñar. Pero yo quiero llevarlas un poco a otro plano y me gustaría si me pueden contar ahora cómo este contexto tan particular, este contexto social que está viviendo toda la humanidad, así de particular es. Estamos en todas las escuelas, uno podría decir, en gran parte del mundo se está viviendo esta misma situación social, y quisiera saber yo cómo han
¿Cómo ha servido eso? ¿Cómo lo han usado? ¿Cómo lo han enfrentado para el tema de la enseñanza y para el tema específicamente de comprender la sociedad en la que sus estudiantes viven? Para que comprendan la pandemia como un fenómeno, como un proceso social del mundo contemporáneo, o cómo este contexto les está sirviendo para que comprendan otros procesos sociales, dependiendo de las temáticas que están enseñando, y a propósito de lo que se referían, ¿verdad?, en términos de la priorización curricular, y cómo ustedes de todas maneras toman decisiones para desde esa priorización elegir o ampliar eventualmente. El foco es ese, cómo este contexto particular está sirviendo, ayuda para comprender este proceso social en particular, o cómo funciona la sociedad en términos generales. Ya. ¿Empiezo? Sí. Profe, qué lindo escucharla. Me emociona escucharla porque no la he escuchado hace mucho tiempo, desde que dejé de ser su estudiante. A ver, yo la verdad es que creo que a diario, clase a clase, me corresponde hacer clases todos los días, y sea el tema que sea de la clase o el nivel que esté, está involucrado todo esto que estamos viviendo a nivel de pandemia. Siempre llevo o trato de llevar, a veces consciente y otras veces me he dado cuenta que inconscientemente, después hago la reflexión de lo que dije, de asociar, creo que María José lo mencionó, esto de los procesos históricos con el tiempo presente. Ir haciendo una comparación constante entre cómo funcionaba, si estoy viendo colonia en la colonia, si la educación de la colonia es igual a la época colonial ahora. En eso estoy en octavo, por eso tengo como bien presente si la mujer en la colonia se repiten los mismos patrones que cómo es la mujer en Chile actual, y lo mismo en Grecia y así. O sea, ir haciendo este constante ir y venir entre lo que pasó y lo que está sucediendo ahora. También obviamente el lenguaje construye realidad, por lo tanto, indistintamente, uno al momento de verbalizar y dar cuenta de la opinión o ir guiando el aprendizaje de los chicos, uno va, yo creo que tratando de formar en ellos ese espíritu crítico, esto de ir cuestionando aquello que nos gusta, lo que ellos están observando, desde que se sientan empoderados, de que su opinión es tan válida como la opinión que pueda tener cualquier adulto o la misma profesora. Entonces, para eso hay que ir trabajando cosas que precisamente tienen que ver con lo que yo expuse de las emociones, de ir haciéndolos que se empoderen de sí mismos, y para eso uno tiene que generar autoestima suficiente para que sientan que lo que ellos están pensando, que lo que ellos cuestionan y critican es súper importante. Y eso uno lo hace con pequeñas cosas, no solo desde la historia, sino con estrategia, herramientas, como quieran llamarse, de ir, cierto, el refuerzo positivo, aunque no haya dicho algo afortunado, no importa, súper bien, tú puedes, la constante retribución positiva respecto a lo que cualquiera tiene que decir en la clase de historia es súper importante. Finalmente, lo que yo trato de hacer en el cotidiano, y que espero que funcione, es que mis clases por lo menos sea un espacio donde ellos se sientan, pero absolutamente poderosos de que lo que están diciendo tiene más validez incluso que lo que pueden decir los interlocutores que ellos ven en la televisión. O sea, que se sientan absolutamente empoderados, ya que sea un espacio libre, un espacio donde ellos sean libres y finalmente tomen esto en sí mismos, ya se empoderen. Yo finalmente concluyo, no sé, siento que como un poco lo que hemos intentado hacer, y digo intentado hacer porque yo siento que si bien uno imparte la clase no se hace sola, es con los chiquillos. Y esto de tratar, hemos roto desde el año pasado con la burbuja por lo menos que se vive en mi colegio, quizás por tener una situación económica más acomodada, no es la única realidad en la que yo he trabajado, pero llevo 9 años trabajando en ese colegio. Pero yo empecé trabajando en un colegio muy diferente, de riesgo social extremo. Y cuando llego acá me topo con que la problemática de los chiquillos es la burbuja.
es el no saber qué está más allá de Plaza de Maipú, porque mi colegio queda justo en Ciudad Satélite. Y por lo tanto, para nosotros, o para mí principalmente, el logro de que ellos logren decir, yo quiero salir de esto, yo quiero salir a lo mejor de mi comodidad y ver que hay un montón de problemáticas que de verdad son la realidad, que a lo mejor mi realidad no es la realidad. Y eso se ha logrado y ha nacido desde ellos. Por lo tanto, la chochera y el orgullo se impregna cuando veo chicos que quizás no tienen problemáticas, que sí se apoderan de espacios desde el año pasado, en octubre, en un colegio privado, donde sí establecen escenarios de participación, de democratización, donde se escucha y se conoce la realidad del compañero que sí está en el colegio privado, pero que con mucho esfuerzo los papás le logran pagar la mitad de beca, por ejemplo. Y eso tiene que ver con que los chiquillos se han empoderado, pero no una cuestión que surgió en el momento, sino que una cosa que se ha hecho con el tiempo. Que ellos se sientan importantes, yo creo que se lo debemos a la asignatura de historia, lo digo con mucho orgullo. Eso, gracias. Y gracias por su pregunta. Hola, profe. Bueno, desde mi punto de vista, en este contexto ayuda mucho, mucho a visualizar que las repercusiones de algo globalizado se ven en lo local. Tenemos casos, específicamente, voy a hablar de la experiencia del Liceo Grecia, cesantía por trabajos que no eran de primera necesidad, y los chiquillos van visualizando cómo algo global lo afecta en lo puntual. Yo creo que ese es el provecho que le hemos sacado, el no acceso a una salud, porque hay un hospital que atiende a varias otras comunas, a personas que no respetan la cuarentena, a una falta de cultura en cuanto a la enfermedad, a nuestra salud, a ser empático con el otro. El hecho de que se puede trabajar el tema de la pandemia desde un punto histórico, porque, por ejemplo, trabajamos siglo XX, segunda mitad, y yo les decía, oye, chiquillos, las poblaciones callan para aquí y acá, y oye, profe, pero al lado del tren que pasa por mi casa, hay gente que vive ahora, hay gente que hay más gente viviendo ahora ahí. Y que bueno, eso es consecuencia de, y puedo ir dando una explicación histórica a cosas que no se han solucionado desde el siglo XIX y que pueden ver los resultados hoy con la pandemia. El tema de la inflación, que es un problema estructural, se puede explicar a través de la pandemia. Se explica la falta de una cultura en cuanto a la necesidad de una salud pública para todos y de calidad. El hecho de no tener una educación, porque hay niños que en sus salas son 10 y porque hay otros que son 45 o 47. Entonces, la pandemia nos ha permitido visualizar la desigualdad en Chile y que ellos sean claros de que son parte de la desigualdad y que eso se tiene que quebrar. ¿Ya? Eso se tiene que quebrar. Y el instrumento que yo le estoy entregando y que todos mis colegas del Liceo Grecia le estamos entregando, y estoy segura que todos les vamos a entregar, es la educación. La educación cambia vidas porque da esperanza. Entonces creo que esto de la pandemia nos permite visualizar que Chile no era lo que aparentaba. Nos permite develar una realidad post y antes de la dictadura de un Chile empobrecido, materialmente y espiritualmente. Entonces creo que la pandemia nos permitió abrir los ojos, que los estamos abriendo desde octubre, y ahora los terminamos de abrir. Niños más conscientes de qué están viviendo, niños conscientes de su presente. Creo que esa es la oportunidad que nos da la pandemia, hacerlos conscientes de que son sujetos históricos, porque para ellos la historia está allá, lo academicista está allá. Pero cuando le digo, oye, tú vas a contar esto, tú eres una fuente histórica, tú eres el protagonista del presente y le vas a contar esto a tu hijo, profe, si yo escribo un diario sobre esto, bueno, es una fuente primaria. Y le vas a decir qué veías en la tele, qué conversabas, qué hablabas con tu familia, qué no podías ver a tu vecino. Entonces creo que la pandemia es la oportunidad para ser consciente del Chile de hoy. Un Chile que no ha cambiado. Un Chile que todos estábamos tapando y que lo estábamos cubriendo con un velo de seda y en realidad había un charco de barro tan profundo. Entonces creo que es una gran oportunidad. Y como profe de historia y como profe de cualquier asignatura, somos los responsables de eso. Entregar cariño, sí, pero sobre todo conciencia. Ser consciente, conciencia social. ¿Ya? Yo creo que esa es la herramienta que la tenemos aquí, chiquillos. Y hay que sacarle el jugo. Eso por mi parte. Gracias, profe.
Bueno, yo creo que va a redundar un poco, porque claramente se nota ahí como el eje de formación, desde el cual también uno se para en la pedagogía. Y eso viene dado que sea un inicio, obviamente, por el lugar en el que estudiamos y se ha fortalecido con los espacios en los que nos hemos seguido desempeñando y desenvolviendo. Concuerdo con que la pandemia ha permitido oportunidades, dentro de todo lo catastrófico, ha permitido oportunidades. Algunas de ellas las mencioné cuando les contaba como la experiencia en el colegio, y es esta oportunidad de no estar con todos los OA encima de uno, de mí en este caso y de mi curso. Lo importante que, como que yo pensaba la reflexión así, lo importante que es limpiar nuestro currículum. Hay tantas cosas que podríamos modificar, y para que ese currículum fuera más facilitador de lo que es hoy en día, para el desarrollo de habilidades necesarias que nos permitan entender realidades como las que estamos viviendo hoy y las que hemos vivido en otros momentos también. Entonces, desde ahí obviamente la oportunidad viene dada porque temporalmente no tenemos a los OA encima de nosotros, y saber esta posibilidad de que uno dice, ven que se puede trabajar con menos OA, ven que igual podemos desarrollar habilidades, ven que si el estudiante no sabe el detalle del color del poncho que utilizaba tal, no importa, lo que importa son otros elementos que hoy en día podemos desarrollar. Y desde ahí entonces nos permite poner a las ciencias sociales realmente en contacto con el sentido por el cual yo creo nosotros y ustedes también hoy en día se están formando para ser docentes. Que es poder efectivamente ayudar, contribuir a que otro sujeto, otra sujeta pueda tener las herramientas para analizar y para poder proponer y para poder movilizar la realidad en la que se encuentra. Eso, y obviamente la pandemia yo creo que también pues viene ya a hipervisibilizar, a hiperagudizar lo precario en múltiples sentidos que tenía este país. Derriba muchas cosas, y los chiquillos hoy en día ven más problemas sociales, abundan a su alrededor. Y entonces ahí uno tiene 8.000 oportunidades para tener mucho, como poder dotar de más sentido a la asignatura más fácilmente. No hay que darse una vuelta tan larga para que lleguen a sentirlo en su cuerpo la necesidad de saber. Eso. Gracias, Nico. Nos queda la última palabra acá en Zoom, Miguel, así que también en honor al tiempo, como concreta la pregunta y concreta la respuesta, por favor. Sí, esta va en dirección a la profe Nico, que comentó de que hacía clases en Puente Alto, que es una comuna caracterizada, porque igual vivo en este sector, por la segregación y desigualdad. Y quiero agarrar la última frase que dijo de que como ese sentido crítico que tienen los jóvenes en las clases, con la nueva, con la reforma curricular del año pasado, para tercero y cuarto medio. Me gustaría saber cómo ha visto la puesta en práctica de este currículum, que es como que supuestamente acercaba a una enseñanza más inclusiva, más participativa, pero que lamentablemente en este contexto no se puede facilitar, ya que no hay suficientes computadores para que los alumnos hagan como estén en clase o cosas por el estilo. Entonces me gustaría saber cómo ha sido la puesta en práctica por parte de usted en este tipo de condiciones de este nuevo currículum. Bacán. Mira, Miguel, yo creo que este currículum era difícil de abordar tanto en el presencial como en la modalidad online, como que en ambos escenarios le tiraba un desafío importante a los colegios, y a uno también, por el nivel de especialización que se requiere para poder tener el nivel de profundización que requieren estos electivos, en el momento como de planificarlos, ¿cierto? Y poder llevarlos, y el nivel de infraestructura que también necesita un colegio para poder... O sea, son 27 posibilidades de electivos, ¿cierto?, de los cuales los estudiantes tienen que poder seleccionar, y desde ahí se arma entonces el plan de estudio para el otro año, y eso conlleva movilización de contrataciones nuevas, ¿cachai? Cambiar, estoy hablando como a nivel laboral primero, es en presencial y en online, era muy complejo. En teoría, en objetiva, me parece que tiene muchos aspectos positivos el currículum de tercero y cuarto medio. ¿Sí? Yo hoy en día estoy haciendo comprensión histórica del presente porque de la votación que los estudiantes hicieron el año pasado, los que estaban en segundo medio, ellos votaron los 9 electivos
con mayor cantidad de preferencias son los que hoy en día por capacidad humana estamos ofreciendo, y ellos tienen que tomar, ¿cierto?, 3 electivos de estos 9 que fueron los más votados por ellos mismos. Y ahí entonces, dentro del área A, que es donde están las de ciencias sociales, quedamos con uno, pero no porque quedamos con comprensión histórica del presente, y en algún momento pensé que iba a quedar con nada y ya estaba sudando, pero menos mal que quedó uno. Y para el próximo año hay interés también en sociedad y economía, y yo creo que la pandemia ha hecho que ese interés sea el que suba para el próximo año selectivo. O sea, quieren entender este nivel de crisis que se genera hoy en día en el país y en el mundo. Entonces, eso por una parte, como que era difícil implementar, es un currículum que a mí me gusta, ¿sí? Tiene muchas oportunidades para sacarle trote, pero era difícil en ambos escenarios poder implementar. Y ahora, con respecto a como lo que tú decías de internet, el nivel de acceso, conectividad, esas son respuestas que no doy yo, que da la institución, ¿sí? Que como profesores podemos discutir, obviamente, y podemos plantear, pero finalmente es la Fundación Belén Educa, es el Colegio Crescente Errázuriz, quien pone a disposición los recursos. O sea, en el colegio lo que se ha hecho es prestar todos los computadores de los 3 laboratorios de computación. Entonces se hizo el catastro de quienes no tenían, obviamente, o quienes estaban con dificultad. Se han entregado computadores a los estudiantes, un montón de chips para tener conexión, y lo que uno como profesor le toca hacer entonces es poder crear materiales y distintas instancias de comunicación con los estudiantes para responder a sus distintas capacidades de conexión. ¿Cachai? Entonces tú dejas el material en Classroom, pero con algunos me comunico por WhatsApp, y en realidad también como área de historia nos creamos Instagram, porque algunos pueden ver redes sociales porque no les gasta datos, ¿cachai? Entonces como que uno se mueve en universos paralelos para intentar lograr más o menos lo mismo con todos los que están inscritos en el electivo. Eso. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias también a Jennifer, que moderó este bonito momento de preguntas, de comentarios. Muy buenas preguntas, chiquillos y chiquillas de tercero. Así es que estamos bien encaminados. Me gusta eso. Muy bien. Y bueno, habían aquí algunas preguntas, pero que la verdad es que han sido respondidas por ustedes. Y también había una pregunta en particular que tiene que ver con el retorno, pero me imagino que el retorno todavía está muy lejano, todavía no sabemos en qué condiciones, no hay vacuna, y por tanto creo que es una pregunta muy difícil de abordar. Pero sí me gustaría poder decirles que en Facebook Live hay muchos saludos para la profesora María José, para la profesora Paula, para la profesora Nicole. Por ahí veíamos unos exalumnos de la profesora María José, profesora Paula, incluso inspiradores para estudiar historia, ¿verdad? Para estudiar pedagogía. También ahí saludamos a Isis Tolosa, Mercedes, saludamos a Francesca Gres, y a todos aquellos y aquellas que se han sumado a esta transmisión, que debo decir que ha sido la más concurrida. Ahí había muchas fans, ¿ya? Así que súper bien, las felicito. No sé si ahora podemos ir entonces con algunas palabras finales, palabras al cierre, y voy a dejar con ustedes un par de minutos para ya empezar a terminar a Carolina, quien nos va a compartir unas breves palabras al cierre. Bueno, yo creo que hoy día se han dicho muchas cosas, y lo que yo quiero hacer en primer lugar es agradecerle a las colegas, agradecerles porque hoy día, al igual que las otras sesiones, yo creo que estas 4 sesiones han tenido características especiales y sin duda han aportado a nuestro crecimiento profesional y también personal, a mirar con optimismo lo que nos está pasando. Fue muy emotivo lo que hicimos con los niños de escuela, con los jóvenes de escuela, pero yo creo que hoy día quiero agradecerle a las colegas porque me permitieron transportarme a lo que me hizo ser profesora de historia, que es el amor con el que uno realiza esta función y la convicción profunda de que cada una de las cosas que nosotras hacemos en la sala de clase impacta en la vida de nuestros y de nuestras estudiantes y también impacta en la sociedad. Y hoy día ustedes nos regalaron eso. A mí particularmente me regalaron eso. Me emocionaron, me hicieron sentir una profunda admiración por el trabajo que día a día están haciendo, por el compromiso con el que desarrollan este quehacer,
y también ver que a pesar de todas las dificultades, el optimismo de que igual estamos haciendo cosas que acompañan y benefician a nuestros estudiantes es importante. Entonces eso yo nada más que quiero agradecerles por eso, porque efectivamente hoy día nos apretaron el corazón en eso que nos motiva, que día a día nos hace dedicarnos a esto, que a quienes dejamos el aula escolar hace algún tiempo y que hoy día estamos en esta tarea de formar a quienes van a estar en el aula en un tiempo más, nos convencen de que también esto que hacemos desde la universidad es súper importante. Y de que el compromiso que nuestra universidad tiene con formar profesores y profesoras comprometidos con la transformación social es posible, se cumple y tiene efectos concretos día a día. Así que muchas gracias por asistir, por aceptar la invitación, por compartir con nuestros y nuestras estudiantes este espacio, por motivarlos en un año que también ha sido difícil para ellos, en que muchas de sus expectativas de poder ir a la escuela quedaron truncadas por esta situación, en que vamos a entrar igual al aula, pero de una manera distinta, desconocida, en la que todos y todas tuvimos que entrar a la fuerza este año. Ellos van a entrar con un poquito más de experiencia que nosotros cuando tuvimos que empezar esto. Así que nada, pues agradecerle, felicitar de nuevo a la Dani y a todo nuestro equipo de tutores y tutoras de práctica por el compromiso que han tenido de seguir formando desde una dimensión práctica a nuestros estudiantes a pesar de todas las dificultades. Así que de nuevo, Dani, muchas gracias por esto, por invitarme a participar, y a todos los profesores y profesoras en formación que hoy día nos acompañan, porque eso demuestra también el compromiso que hay detrás de la carrera que ellos eligieron. Así que muchas gracias. Y además tiene un sello súper especial porque estamos hablando con egresadas. Me hacía mucho sentido las preguntas que iban en dirección a eso, pero contarles también, Paula, María José, Nicole, hoy día hay un equipo mucho más fortalecido de trabajo, hay unas didácticas 3.0 renovadas, con otros aires. Nosotras ahí pasamos por algunos baches, ¿cierto? Jennifer también, somos de la vieja escuela, y prácticamente nos formamos en la pedagogía, en la práctica, como ustedes dicen. Yo comparto absolutamente. Yo ejercí casi 9 años en colegio y ese sentir de un poco de abandono al inicio era muy latente. Hoy día nuestros estudiantes, nuestros profesores en formación, tienen muchísimas más oportunidades de las que nosotras tuvimos, tienen muchas instancias de práctica que les van a permitir ir avanzando también en su trayectoria formativa, académica, y con una dimensión tan importante como la práctica, porque eso finalmente también es ir creando un profe a medida que el profe se va formando. Y por eso aquí nosotros no hablamos casi nunca, por lo menos yo, de estudiantes, siempre hablamos de profesores en formación, porque eso es lo que son, futuros colegas, que en cualquier momento van a comenzar, bueno, ahora ya prontamente, ¿verdad?, sus procesos de práctica en alternancia. Así que, chiquillas, yo les agradezco en el alma, aparte de compañeras, ahí hay un vínculo ya muy antiguo. Agradecerle también a los y las profesoras en formación, que además se quedaron hasta esta hora. Me imagino que una instancia muy enriquecedora, y por eso la hora pasó por el lado nuestro en este momento. Agradecer también a la profesora Lucía, que se pudo sumar a este momento también, y a Lorena, que también nos acompaña desde el equipo de Vínculo con la Escuela. Así es que... Dani, solo sí, dar un dato muy cortito de una invitación que nos compartieron hoy día en la mañana a mí y a Lucía. El próximo jueves 27 de agosto se va a transmitir vía streaming una conferencia que está organizada por la Universidad de Valparaíso de François Dubet, que va a hablar sobre los desafíos de la educación en pandemia, que creo que es muy interesante poder escuchar, ¿no es cierto?, a Dubet, que es quizás el sociólogo de la educación más importante que continúa vivo hoy día, y que sin duda nos aporta tanto en nuestra formación del profesorado. A nuestros profesores y profesoras en formación les voy a compartir la invitación para que puedan asistir a esta actividad. Es el jueves 27 de agosto a las 12 del día. Así que ojalá las profes también puedan ahí, entre medio de una clase y otra, sumarse a este espacio. Muchas gracias, Caro, por la información. Profesora Lucía. ¿Puedo dar otro aviso? Por supuesto. Mañana contarles que también tenemos una actividad súper relevante para la didáctica en Chile.
Mañana hacemos el lanzamiento oficial de la Asociación Chilena de Enseñanza de las Ciencias Sociales. Estamos constituyéndonos con un grupo importante de docentes de muchas universidades del país, con muchos profes, y mañana vamos a hacer como nuestra presentación en sociedad. Es a las 5 de la tarde, en la página del departamento está publicada la información, también en Facebook, y la Nico Collante es tan bacán que mañana está de rockstar, mañana de nuevo le toca intervenir representando al profesorado. Así que los invito, creo que va a ser una instancia también interesante para ustedes. Muchas gracias, profesora Lucía, por esos avisitos. Ahí, Carolina, te voy a pedir si me puedes compartir la información para poder hacerla llegar también a las profesoras de la conferencia de DUBEP, ¿ya? Así es que muchas gracias a ustedes, ahí atenta al chat, muchas gracias a todos y todas quienes han agradecido este bello momento, esta instancia de aprendizaje y esta inyección de energía para que comencemos ya nuestros procesos de vinculación con la escuela más directamente. ¿Ya? Así que muchas gracias, que estén muy bien, saludos a Antu también que está ahí con la mamá, que estén súper bien. Abrazos, gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien, colegas. Chao, que estén muy bien. Gracias. Lore. Hola, Dani. Querida, ¿estamos? Vamos, para de grabar si quieres. Ay, sí, pues, lo de grabar.